Porque en cada expresión, en cada conversación, está la capacidad de inspirar, transformar y conectar. Un medio de comunicación puede ser considerado. Una demanda presentada por organizaciones Pero también lleva consigo la responsabilidad de usarla con sabiduría. Algo de lo que no se tiene registro. Conscientes de los impactos en los demás y en el mundo que nos rodea. Puede escalar Acompáñenos porque juntos somos La Voz Amazónica. La Voz Amazónica por la radio La Voz de la Confeniae 99.1 FM. Damas y caballeros, qué gusto, muy buenos días, bienvenidos a este espacio de noticias. La Voz Amazónica se emite desde el corazón de la Amazonía ecuatoriana para el mundo a través de nuestra red de medios aliados, medios de comunicación, tanto formales cuanto digitales. Radio La Voz de la Confeniae 99.1, Radio Tuna 94.7 FM, Radio La Voz de las Cascadas Vivas 92.1, Ecovisión Canal 5, Javier Te Informa, STV Imagen, Agencia Infocomunidad, Live Comunicación Channel, así como también Chasquis Sucumbíos. Estamos unidos con Joven Sucumbíos también para transmitir este informativo, de igual forma, ruta informativa y expresarte Sucumbíos. ¿Qué les parece si empezamos con los titulares? Decenas de habitantes de la ex hacienda Tezulay en Pastaza se unieron y crearon una asociación llamada Runayacta, con el objetivo de buscar legitimidad de las tierras donde se asentaron desde hace varios años. El mejor destino rural del mundo es parte de las economías comunitarias. ¿Saben a qué me refiero o a qué lugar me refiero? Oyacachi, lo mejor en destinos turísticos del Ecuador. Más adelante ya les contamos con lujo de detalles. Robaron en una catedral, ni siquiera la iglesia respetan. En la ciudad del Coca, provincia de Orellana, los delincuentes ingresaron a robar en una catedral católica de la ciudad. Organizaciones anuncian movilizaciones en todo el territorio ecuatoriano. La Unión Nacional de Educadores, UNE, se sumó al llamado de otras organizaciones nacionales para promover jornadas de movilización en todo el país. ¿Saben por qué? En rechazo a las medidas económicas del gobierno de Daniel Noboa. Porque la voz amazónica es la voz de la tierra misma. Desde los rincones más remotos de nuestra selva hasta las orillas de nuestros ríos, te mantenemos informados sobre todo lo que sucede en nuestra Amazonía. Esto es La Voz Amazónica, tu conexión con lo local. Empezamos con la información. Decenas de habitantes de la ex hacienda Tezulay en la provincia de Pastaza se unieron para buscar legitimidad de sus tierras. Ellos llegaron hasta el municipio del cantón Pastaza para solicitar el respaldo de las autoridades. La asociación Runayacta es una organización comunitaria que lidera la gestión de la titularidad de las tierras. Su presidente, Edgar Simbaña, nos explica los detalles. Bueno, pues mi nombre es Edgar Simbaña, yo soy presidente de la Asociación Runayacta y nosotros estamos ubicados en la parroquia Tarqui, en el bloque 3 de la ex hacienda Tezulay. Y aquí venimos a entregar una propuesta solicitando que el señor alcalde, bajo análisis técnico jurídico, expropie y declare de utilidad pública con interés social. Por esta vez dejamos entregando, él sabrá analizar
con sus técnicos y continuaremos con el trámite. Bueno, ahí estamos 14 comunidades. La asociación más grande es Runallacta. Runallacta tiene 691 familias, socios, y entonces ahí estamos posicionados desde el año 2001 y recién estamos con ese trámite porque nosotros hemos esperado varios años, hemos confiado a los dirigentes anteriores donde que decían que va a ser comuna, donde que alguna vez decían que Rafael Correa va a venir a dejar un decreto oficial para entregar las tierras. Entonces todo eso, hay antecedentes, ¿no? Hay problemas, y entonces ante esa realidad nosotros queremos irnos por esta vía, y por lo ende hemos pedido esa petición al señor alcalde. ¿Qué tipo de problemas son los que se generan en este sector? Existen muchos, no puedo detallar. ¿Ustedes han pedido también la ejecución de algunas obras comunitarias? Sí hemos pedido, pero todo ha sabido ser negado, por lo que estamos en un asentamiento irregular. ¿Ya tienen ustedes ahí agua, vías? No tenemos nada de servicios básicos por el momento. Sufrimos por eso, y por eso es la que queremos legalizar. Queremos ordenar nuestro territorio. ¿Cuántas hectáreas y cuántos lotes están buscando? Serían 691 terrenos prácticamente. No podría decir un aproximado exacto, pero sí estamos hablando más de hectáreas algunos. No podría decir. De toda la, digamos aquí... Más, solo en Runallacta tenemos 97 hectáreas, pero son 14 comunidades más. El concejal del Cantón Pastaza, Iván Rodríguez, se pronunció como fiscalizador municipal. Él mencionó que para él la única salida es una mediación entre los dueños de la ex hacienda Tezulay y quienes actualmente habitan. Acá donde hoy están asentadas estas familias, pues son bienes de que algún momento compraron personas, tuvieron ahí a lo mejor para su futuro, lo estaban realizando esta situación, y prácticamente fueron a sentarse otras personas de que, bueno, hoy esperan ellos que nosotros como tal podamos regularizar, podamos entrar en diálogos. Miren, todas estas situaciones nosotros sería un gusto siempre estar de parte y parte, porque conversando se hacen buenos resultados, conversando se llegan a buenas conclusiones, y no es un problema de que vamos a llevarlo nosotros el que se dirá más allá, sino ir organizándonos y teniendo a nuestra gente en armonía como tiene que ser, y más que todo dando una imagen de ciudad. Entonces, por unas 3 ocasiones han venido los dueños que prácticamente eran de estas tierras a pedir a clamar de que se dé ayuda, que se les apoye, y que se llegue a prácticamente a consolidar lo que ellos lo van pagando. Año a año van pagando sus impuestos, van pagando todo lo que acá por normativa se tiene que cobrar, y lamentablemente no tienen su bien, que es su patrimonio, y no se han podido llegar más allá de eso. Entonces, con justo reclamo ellos le hacen, versus a las personas que a lo mejor tendrán sus necesidades, pero debo ser claro que no son todos, porque sí hay personas que tienen el bien por acá, que tienen el bien por allá, y que prácticamente vienen y dicen, bueno, a mí me pagas tanto y esto es tuyo. Es decir, que puede haber ahí un delito de tráfico de tierras también. Es que ya ha habido desde antes mismo. Entonces ya tenemos nosotros malas experiencias en ese sentido. Pero lo mejor es llegar al diálogo, llegar a felices términos. Porque no puede ser, y yo no comparto ejemplos bien que yo tengo donde tengo mi casita, a mí me costó. Esas 800 hectáreas considero que es ahí del Tezulay. Esto prácticamente el Estado remató. Eso estamos conscientes. Pero no porque ese Estado voy a adueñarme así, sin querer ofender, por favor. Pero sí, de que lleguemos, vea, a lo mejor de un lotecito de unos 10 por 20, a lo mejor sí me poder pagar, o sea, a plazos unos $5,000, considero yo. Y con eso también vienen los beneficios. Nosotros ya como municipalidad podemos incidir en vías, podemos incidir en alcantarillado, tenemos que incidir en el líquido vital. Entonces es un trabajo compensativo. Pero hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a este tema de socialización.
y sacar buenos términos, a salir todos como decíamos antes, fumando la pipa de la paz. Entonces, hasta que salga humo blanco. Entonces, eso es lo que nosotros estamos también prestos para este tipo de conversaciones. Pero no a lo mejor por medio del abuso, por medio del insulto, eso no. Nosotros ya debemos ir superando todas estas situaciones. Y el diálogo es lo mejor. El diálogo va a ser siempre básico para cualquiera de estas situaciones. Entonces, eso con gusto nosotros estamos. Empezamos este segmento, Economías Comunitarias, gracias al auspicio de Amazonía por la Vida, 80 por 25. Recuperemos el 80% al 2025, el 80% de la Amazonía ecuatoriana. Y nos vamos hasta Oyacachi porque este sector, esta parroquia, es el mejor destino rural del Ecuador. Reconocido en 2023 por la Organización Mundial de Turismo, Oyacachi es una parroquia rural del cantón El Chaco en la provincia de Napo. ¿Sí? Se destacó entre 260 candidatos a nivel del mundo y se ubicó entre los 54 mejores destinos del Ecuador. ¿Qué le parece? Gabriel Álvarez estuvo allí y nos trae el siguiente reportaje. La comunidad Oyacachi de la nacionalidad quichua del pueblo Cayambi está ubicada dentro del Parque Nacional Cayambe-Coca, en la provincia del Napo, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, con una población de cerca de 1.000 habitantes. Oyacachi subsiste gracias al aprovechamiento de los recursos naturales de su territorio, donde abundan las pajas de páramo conocidas como las esponjas de agua, a través de las cuales nacen las vertientes de agua que más tarde irán a parar en las cuencas y ríos de la Baja Amazonía. En Oyacachi se destaca el turismo fundamentalmente con la oferta de aguas termales a través del emprendimiento Termas de Oyacachi, a donde llegan turistas nacionales y extranjeros motivados por la combinación de actividades de cultura, salud, naturaleza y aventura. El turismo nace en la década de los 90 con el fin de generar oportunidades para los habitantes locales. Sin embargo, no es sino hasta después del año 2005 que comienza a ser reconocido y tener visitas constantes pese a sus limitadas facilidades turísticas y accesibilidad precaria. En Oyacachi puedes disfrutar de las termas, con las deliciosas aguas que llegan tras su viaje por debajo de la tierra, desde los volcanes Cayambe y Antisana. Junto al río Oyacachi se encuentra el complejo turístico, que dispone de 6 piscinas termales de diferentes temperaturas, una cámara de sauna, áreas verdes y zonas de camping. Las cascadas de Turno Faccha para poder observar y recrearse con sus aguas cristalinas, para lo cual debemos adentrarnos al páramo amazónico. Observaremos plantas nativas, escucharemos el trinar de las aves y atravesaremos un puente de madera cerca de una cascada. Maucayacta es un sendero de 2 kilómetros que está bordeado por el río Oyacachi, adornado de plantas medicinales y un bosque de alisos. Allí se puede visitar 2 chozas originarias que fueron habitadas por los comuneros hasta los años 70. En la actualidad, estas chozas están adecuadas para poder contemplar el pasado y su cultura. Cueva de la Virgen del Quinche. Cuenta la leyenda que en el año de 1580, en el antiguo pueblo Oyacachi, hubo una plaga de osos que mató a varios niños y obligó a los indígenas a refugiarse en una cueva. En esos días pasó una mujer con un niño en brazos que consoló a los pobladores y les ofreció librarlos de los osos con la única condición de que le pidieran al sacerdote de la población más cercana que los evangelizara en la fe católica. Las características del terreno rocoso son ideales para la práctica de deportes de aventura y extremos. Por ello, deportistas de élite y aficionados asisten a maravillarse de la actividad a una distancia de 530 metros del centro poblado.
Las artesanías en madera son esenciales. Aquí el árbol de aliso tiene una importancia cultural desde tiempos ancestrales. Se ha utilizado para la construcción de casas y muebles. El aliso es la principal materia prima de los artesanos locales, que convierten la madera en obras de arte, como osos, llaveros, utensilios de cocina, entre otros. Oyacachi, en el año 2023, fue reconocido como uno de los mejores destinos turísticos a nivel mundial. La riqueza cultural y natural, el compromiso de sostenibilidad y la puesta en valor del turismo rural han sido catalogados como uno de los pueblos donde se puede vivir la experiencia del turismo cercano a la gente, siendo un destino seleccionado de entre casi 260 candidaturas de más de 60 países, lo que se convierte en una clara demostración de sus destacados valores y acciones hacia el turismo rural, informó Gabriel Álvarez. Genial, Oyacachi es un pueblo rural muy lindo, muy lindo. Hemos estado allí. Felicitaciones a Gabriel Álvarez por estar ahí nuevamente y compartir esto con nosotros. Genial, tienen que visitar Oyacachi. El coordinador del programa Economías del Bosque de la Fundación Pachamama, Pablo Valareso, en una entrevista para La Voz Amazónica, destacó el trabajo que realizan junto al gobierno provincial de Pastaza para fortalecer este tipo de emprendimientos, los emprendimientos comunitarios locales. Bueno, el programa Economías del Bosque es justamente aprovechar los recursos naturales de una manera sostenible, generar economía en la Amazonía, en las comunidades, poder diversificar justamente todas las opciones económicas para los habitantes de la Amazonía, ¿no? Innovando, creando y viendo nuevos productos, ¿no? Generar este valor agregado que es importantísimo y atarlo al tema de la comercialización. A ver, lo que damos es justamente una educación financiera, ¿no? Estamos apoyando con educación financiera, estamos ayudando con estrategias de marketing, estamos ayudando en, si son cadenas de valor prioritarias de la biodiversidad, estamos acompañando con el tema de registros sanitarios, notificaciones sanitarias, el tema de packing, el tema de testing y el tema de muestras de laboratorio, ¿no? Que son paquetes y un acompañamiento técnico justamente a estas cadenas de valor, a estos emprendimientos. Bueno, como te digo, son cadenas de valor en lo que estamos trabajando. Si hablamos del morete, estamos involucrados, por ejemplo, directamente con la nacionalidad guaraní, estamos con familias guaraníes de Huengono y de Ipare que están aprovechando su morete. Ellos se encargan justamente de comercializar el morete, de vender morete a una empresa que la traslada hasta la ciudad de Puyo, y en Puyo otra asociación es la que se encarga de darle el valor agregado, que es sacar la pulpa, y de ahí se va hasta Guayaquil, donde se producen jugos, ¿no? Tenemos un pedido de completar para este año de 50 toneladas de morete. La idea es ir vinculando a más nacionalidades y vinculando a más pueblos que tienen y que disponen de morete para fortalecer esto, ¿no? Esta cadena de valor. Y de ahí tenemos otras cadenas de valor como la vainilla, donde estamos vinculados con la nacionalidad quichua, estamos trabajando con la nacionalidad quichua, con Paquiru, hemos estado coordinando con ellos. El tema de la certificación de chacras orgánicas, de la certificación orgánica también con la nacionalidad quichua, en la zona de Arajuno, por ejemplo. Tenemos más de 116 chacras orgánicas, certificadas orgánicas, que tienen la comercialización de plátano y yuca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto se está vendiendo a la zona de Archidona y estamos creando este encadenamiento productivo entre provincias, ¿no? Con emprendimientos quichuas. La mayor parte de todo esto es asociativo, hemos creado asociaciones y, por ejemplo, la asociación Juri Juri, que está en Arajuno, ellos se encargan de producir esta yuca y este plátano y venden a otra asociación grande que está en Archidona, que es Huiñac, y ellos se encargan allá con toda su gente de dar un valor agregado, que es pelar, empacar y mandar a Quito, donde en Quito una empresa privada se encarga de comercializar. Nosotros lo que tratamos de esto es de construir, como ves, están muchos actores aquí de la provincia, están asociaciones, están gobiernos locales, están desde universidades, están productores individuales, estamos todos y entre todos vamos a construir esto de una manera democrática y la idea es justamente precautelar.
todo ese conocimiento también, porque, ojo, dentro del tema de la bioeconomía cuando hablamos, la clave está en todo ese conocimiento ancestral que poseen las nacionalidades, los pueblos, las comunidades. Entonces, parte de la estrategia y lo que nos ha pedido acá justamente la prefectura, que lideremos esta parte, es el tema de derechos, ¿no? Viene el tema de la consulta previa libre informada, tenemos que respetar toda esta normativa legal y el tema de este conocimiento, ¿no? Hay que respetar. Y la bioeconomía justamente se basa en eso, en respetar ese conocimiento ancestral, en dar un valor agregado y que las comunidades puedan recibir un valor económico por esto, ¿no? Por lo que están brindando, por ese conocimiento, por esa sabiduría. La representante de la Red de Integración Económica Pastaza Manchi, me refiero a Catalina Santana, nos habló sobre la importancia de fortalecer técnicamente los productos para ser competitivos en el mercado local. Claro, sin perder el horizonte de la producción orgánica y sostenible. En la red nosotros somos un grupo de asociaciones y de personas naturales, donde estamos dinamizando la parte económica, ¿no? La parte de comercialización de los diferentes productos que nosotros elaboramos aquí en la provincia. Entonces, la red lo que hace es acopiar asociaciones. Lastimosamente no todas las asociaciones pertenecen a la EPS, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos integrar a asociaciones que estén creadas en el MIPRO o en el MAGAP o en otras instituciones. Asimismo, como los compañeros que son unidades productivas, también tienen la oportunidad de poder pertenecer para de aquí formar un grupo de diferentes productos que se elaboran en la provincia y estos comercializarlos aquí y también en otras provincias. Bueno, aquí lo importante es que vamos uniéndonos esfuerzos, ¿no? Todos sabemos producir, ¿no? Lo que nos falta realmente es la comercialización. Entonces, al unirnos, hemos formado grupos donde vamos buscando lugares estratégicos para poder perchar ya nuestros productos. Entonces, por ejemplo, en Palora tenemos dos lugares donde se está perchando el producto, en Riobamba igual. Entonces, el punto es dar a conocer los productos que hacemos en la Amazonía, principalmente en Pastaza, que nos conozcan afuera. Porque atrás nuestro tenemos muchas familias que están también, ¿no? Entonces dinamizamos toda esa economía que viene hacia atrás como la que también viene hacia adelante. Bueno, lo primero es incentivar a las personas que están a cargo de las fincas, de las chacras, tanto de nacionalidades como colonos. Soy parte de uno de ellos, tengo también mi chacra, ¿no? Entonces, primero debemos nosotros fortalecernos de esto, sacar productos de calidad que vienen de ahí, que vienen a ser materias primas para poder ser transformadas. Entonces estas deben ser muy bien cuidadas y valoradas. Sabemos que van a ser remuneradas de la mejor forma, tampoco siempre y cuando, como digo, el producto final de ellos sea muy bueno. Entonces de aquí pasa al siguiente nivel, que ya es la parte de industrializarla, de darle una transformación. Entonces ahí vamos a que todas las personas habitantes de la región, de aquí de la provincia y a nivel también internacional, consuman todo lo que hacemos nosotros. Nosotros estamos ofreciendo productos saludables y de calidad, con productos nativos de aquí, como por ejemplo el morete, el cacao, todos estos productos que no encuentras en otros lugares, como en la sierra de pronto. Entonces incentivamos a que primero consumamos lo nuestro y todo lo que venga de afuera, que creemos que es lo mejor, que está tan industrializado, que tiene productos químicos para que dure mucho más tiempo, esto pues se vaya deteniendo de poco, ¿no? Entonces siempre lo primero Pastaza, segundo Pastaza y tercero el Ecuador. Nuestros auspiciantes confían en el trabajo que hacemos. Volvemos después de unos cortes comerciales. Ya regresamos.
Las áreas clave para la biodiversidad KBA son sitios específicos para la conservación del planeta que contribuyen al logro de objetivos de conservación mundiales. Constituyen una herramienta científico-investigativa para el empoderamiento y participación de los pueblos y nacionalidades ancestrales, quienes al ser guardianes de sus territorios y de la selva desempeñan un papel crucial en la conservación y en mantener la salud del planeta. KBA en Ecuador se cumple a través de un acuerdo de cooperación entre Fundación Jocotoco y BirdLife International. La actualidad y noticias de la Amazonía se escucha en nuestra emisora. Regresamos con nuestra programación. La voz de la Confeniae. Continuamos. Estamos de vuelta. Queremos saludar y agradecer a quienes se conectan con nosotros a esta hora de la mañana. Saludar en la provincia de Napo, que nos escuchan a través de la radio del pueblo quichua de Rucuyacta. En la provincia de Pastaza nos escuchan a través de radio La Voz de la Confeniae y a través de radio Tuna. Sí, gracias por estar con nosotros. Qué gusto. Vamos a la provincia de Orellana, porque en la ciudad del Coca, de esta provincia amazónica, delincuentes ingresaron a robar en una catedral católica. Un avesado y profano delincuente ingresó a robar en la iglesia catedral Nuestra Señora del Carmen, en la ciudad del Coca, provincia de Orellana, causando pérdidas económicas a la curia que pertenece al Vicariato Apostólico de Aguarico. El hecho ocurrió este último sábado 8 de junio de 2024, cuando el astuto bandolero ingresó por la casa parroquial, situada entre las calles Vicente Rocafuerte y 6 de diciembre. Ya dentro el malhechor se lleva el dinero de la venta de los libros y una bicicleta. Así lo informó un vocero de la catedral. Todo el suceso quedó registrado en cámaras de videovigilancia. Pero eso no es todo. En la iglesia San Antonio, ubicada entre las calles Ambato, Río Negro y Tetetes, barrio Las Américas, ocurrió algo similar, pero en esta parroquia católica, los delincuentes ingresaron por la fuerza hace 2 semanas, provocaron destrozos en el altar, se llevaron dinero e inclusive manatearon a una religiosa. Los representantes eclesiales no se pronunciaron por temor a represalias. Esta sería la tercera iglesia que roban en lo que va del año. Recordemos que el pasado sábado 13 de abril, bandidos ingresaron a robar en un templo adventista del séptimo día. Al día, la verdad y punto. Qué locura. Sin palabras nos deja esta nota informativa de Darwin Eugenio de nuestra cadena aliada Rapinet TV. Continuamos con la información de Darwin Eugenio y Rapinet, que es nuestro medio de comunicación aliada en la provincia de Orellana. Y ahora Darwin Eugenio nos presenta un reportaje acerca de un incendio registrado en la comunidad andina. Un incendio estructural dejó en cenizas y escombros la casa de la familia Ramírez Nantit, dejando prácticamente en la calle a este grupo familiar que vive al sur de la provincia de Orellana. El flagelo se reportó aproximadamente a las 7 de la mañana de este lunes 10 de junio, en el kilómetro 80, comunidad andina que pertenece a la parroquia Inés Arango. Según un familiar de los afectados en conversación vía celular con este medio de comunicación, el fuego inició en una de las habitaciones de la vivienda de forma súbita y las llamas se propagaron rápidamente. Al siniestro acudió el cuerpo de bomberos de la parroquia de Ayuma. El recorrido de 40 kilómetros y por la carretera en mal estado no permitió llegar a tiempo a los casacas rojas. La casa, al ser de construcción mixta, fue devorada por las llamas. Ahora la familia Ramírez Nantit se quedó sin nada. Solo avanzaron a sacar una nevera y necesita ayuda solidaria de ciudadanos y autoridades. Al día, la verdad y punto. Cambiamos de tema y frente a varias difamaciones en contra del asambleísta por la provincia de Orellana, Bolívar Mieles, por supuesto tráfico de influencias, él se defendió en los medios de comunicación. Hay una situación apremiante que en las redes señalan y que a usted varios sectores le acusan que usted está realizando presuntos tráficos de influencias, valiéndose de la posición como asambleísta, el tema de contratos para su empresa u otras petroleras de acá y también el manejo de la provincia en ciertas instituciones públicas. ¿Eso es cierto? ¿Qué nos puede decir? Bueno, gracias a mi estimado Darwin Eugenio por esta entrevista, Rapinet. Creo que qué oportuna esta entrevista, justamente como tú lo acabas de mencionar.
hoy en día ha sido objeto de ataque de muchos trolls, digamos trolls, porque realmente en las redes sociales detrás de esos troles no sabe con qué persona está detrás. Bueno, al menos yo sé, más o menos tengo mi sospecha de realmente quién está detrás de esos troles, ¿no? De esa página falsa. Si bien es cierto, como te decía, ha sido objeto de muchas calumnias, muchos atropellos hoy en día, pero yo como Bolívar Miller estoy tranquilo porque siempre creo que quienes me conocen saben cómo llegué a Orellana, cómo comencé. Si bien es cierto, soy empresario, toda mi vida no lo he negado, soy empresario, pero lo bueno es que todo lo que yo he obtenido, lo he tenido de la parte empresarial, como parte privada justamente. Al menos nunca me he llevado algo del sector público, si bien es cierto, estoy recientemente de 6 meses como asambleísta, pero tú sabes que algo muy importante es darle a conocer a la ciudadanía y al menos a los que se esconden o se escudan detrás de los troles, que nosotros como asambleístas no manejamos presupuesto, Si bien es cierto, me acusan de que he favorecido a muchas empresas, no sé qué, al menos como MKP, hoy día mismo yo ya he vendido esa empresa justamente, pero sin embargo recordemos que si bien es cierto nosotros hemos sido contratistas, o MKP ha sido contratista desde el año 2010. De la empresa pública de petróleo. Sí, al menos siempre han tenido relaciones laborales de servicios petroleros en este caso con Petroecuador desde el año 2010. No hay asombrarse ahora solamente porque soy asambleísta, ya me acusan de varias cosas. Sabemos que muchas autoridades están detrás de esto, realmente. Bueno, como digo, no me preocupo porque hay que preocuparse cuando no te nombran. Si me están nombrando porque estoy haciendo las cosas bien. Al menos el trabajo que yo lo he hecho, lo he demostrado. En estos 6 meses hemos conseguido cosas valiosas para la provincia. Justamente es bueno también recalcar y aprovecho esta oportunidad, estimado Darwin. También ya conseguimos las 5 ambulancias para la provincia, que en este mes nos traen una y el otro mes nos traen las 4. También ya lanzaron el proceso de adjudicación de los 6 puentes de la muerte, que justamente la semana pasada estuvimos en una reunión también con el ministro Luque, y eso es algo muy importante, al menos para las parroquias del sur que siempre han estado abandonados y hemos perdido muchas familias, muchas vidas. Hasta yo perdí un familiar muy querido en el año 2010. Creo que eso es un punto muy importante. Estamos muchas cosas trabajando de la mano. Justamente, como siempre me he enfocado, me he caracterizado como Bolívar Miller, es trabajar por el bien común y el desarrollo de la provincia. Bueno, entonces usted niega que esté haciendo tráficos de influencia y ya la empresa que la cita en redes sociales, esa empresa ya no pertenece a usted y usted no intentó conseguir un contrato para dicha empresa mencionada, que era suya, como usted lo acaba de manifestar. Bueno, si bien es cierto, justamente una orden firmada, creo que 800, algo así, justamente, que también la acusa a un gerente de Petro, Jackson Jiménez, que si bien es cierto es mi gran amigo, pero esa orden fue firmada mucho antes que él ingresara. Es algo penoso en este momento, le digo. Y más también algo admirable que también me acusan con la empresa CERTEP, al menos los dueños. Yo no tengo ni relación ni laboral ni personal con la... ¿De qué le acusan con CERTEP? De que también le he favorecido con el trato. Disculpe, yo soy asambleísta. Una cosa es que tenga relación con las autoridades, porque esa es mi función. Y sí he tenido relación a veces con Petroecuador, pero por el bien común. Por ejemplo, hace 15 días tuvimos una reunión en Chontapunta, justamente ibas Chontapunta, García Moreno y Daguano y La Belleza se iban a manifestar un paro. Justamente le hice un acercamiento con la gerente en ese momento de Petroecuador para que le solucionen, porque era un tema de unos puentes, tuberías, le hice esa gestión, porque esa es justamente, sé que la función de un asambleísta solamente legislar, fiscalizar, pero Bolívar Miller aprovecha ese don que Dios nos ha dado, al menos que es la voluntad de servicio. Otra cosa, bueno, también señalan que usted está interfiriendo en las instituciones públicas, o sea, lo que dicen, ¿no? Nosotros no hemos confirmado, pero dicen que usted quiere poner un gobernador y está en otras instituciones como el MIES y todo eso. ¿Eso usted lo niega? Categóricamente, justamente, y gracias a Darwin por hacerme esa pregunta, creo que era muy importante aclarar esto. Categóricamente, justamente, si bien es cierto, he apoyado algunas decisiones de la bancada de ADN, pero no significa que estoy apoyando todo. Por ejemplo, tú mismo has visto mis reuniones en el Pleno, he aprobado algunos proyectos de ley, pero el que no he estado a favor tampoco, no, he ido en contra, justamente. Y al menos, ¿cómo van a decir que yo tengo injerencia aquí? Yo al menos soy respetuoso. Lo que sí es muy claro que estoy peleando justamente que en todas las instituciones sean gente de la provincia, que también el gobierno central cumpla la ley amazónica que tanto nos costó esa reformatoria que hicimos nosotros en enero. Eso no se está cumpliendo. No se está cumpliendo y es algo muy importante también, donde en este momento, el día lunes 17, voy a empezar un recorrido a todas las empresas de servicios y operadoras de petróleo, igual también a las carteras del Estado, para que se cumpla. Voy a estar con una delegación de unas 8 o 10 personas, en la cual también va a estar un funcionario del Ministerio de Trabajo,
o un funcionario del MIES, voy con el maquillaje, con los estatutos, con lo mecanizado del IES, vamos a comprobar que realmente las instituciones públicas, privadas en este caso, empresas de servicios, operadoras o la cartera de Estado estén cumpliendo ley amazónica. Vamos a hacer un recorrido categórico que eso me va a llevar unos 15 días. Señor asambleísta, ¿usted qué opina sobre eliminar el subsidio de los combustibles? Bueno, un ministro dijo que no, que la gasolina extra la consumen aquellos que ganan $1.800, pero esos son minorías, no son mayoría. ¿Cuál es la opinión al respecto sobre ese tema? Bueno, como Bolívar Mieles personalmente no estoy de acuerdo en esto porque sí nos golpea a los que menos tienen. Se sabe que el tema del suicidio ha sido una lucha que muchos gobiernos han venido y justamente han tenido fracaso. Sé que ahí la gente se va a manifestar porque realmente eso no estoy en total desacuerdo en el tema de la eliminación del suicidio. La última pregunta, señor asambleísta, ¿cuántos proyectos de ley hasta el momento usted ha hecho estando en sus 6 meses en las labores como asambleísta? Bueno, hasta el momento he presentado 2 proyectos de ley, el primero del COGEC, donde queremos ver una mejor administración de la justicia a nivel nacional y el segundo proyecto que también presenté la semana pasada, que es el tema de que en la ley amazónica ya no se considere la experiencia para los jóvenes. Los jóvenes tienen esa oportunidad porque no son el futuro, son el presente justamente. Tú sabes, Darwin Eugenio, que cuando un joven va a pedir trabajo, ¿qué le piden? Experiencia. Es decir, ¿cómo adquiere experiencia un joven si no le dan oportunidades? También ese proyecto de ley fue muy importante y aquí en un mes, 2 meses, he presentado otro proyecto de ley que va en beneficio de los hermanos agricultores de mi provincia. Nuestros auspiciantes confían en el trabajo que hacemos. Volvemos después de unos cortes comerciales. Ya regresamos. Las áreas clave para la biodiversidad KBA son sitios específicos para la conservación del planeta que contribuyen al logro de objetivos de conservación mundiales. Constituyen una herramienta científico-investigativa para el empoderamiento y participación de los pueblos y nacionalidades ancestrales, quienes al ser guardianes de sus territorios y de la selva desempeñan un papel crucial en la conservación y en mantener la salud del planeta. KBA en Ecuador se cumple a través de un acuerdo de cooperación entre Fundación Jocotoco y BirdLife International. La actualidad y noticias de la Amazonía se escucha en nuestra emisora. Regresamos con nuestra programación. La voz de la Confeniae. Continuamos. Ecuador recibirá $4.000 millones del Fondo Monetario Internacional. Sí, este es un nuevo programa de crédito y viene a ser ya el número 23 para nuestro país, para Ecuador. Una tasa de interés del 7% anual, según información del gobierno. El gobierno de Daniel Noboa concretó el 31 de mayo de 2024 este nuevo acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional. Las condiciones, ¿qué tan peligroso es esto? ¿Qué tan contraproducente implica es tener un acuerdo de este tipo con el Fondo Monetario Internacional? Yo quiero dar la cordial bienvenida al docente universitario Mario Hunda, quien nos acompaña en la vía Zoom. Mario, qué gusto saludarle. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación para poder conversar sobre estos temas tan importantes con la distinguida audiencia que sigue sus programas. Gracias por la gentileza de acompañarnos. Este acuerdo que desde hace varios años tiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué tan peligroso es? Bueno, el acuerdo que firmó Noboa con el Fondo Monetario es muy parecido a los acuerdos anteriores. Es decir, el acuerdo que se firmó con Lasso y el acuerdo que se firmó con Moreno, que están centrados sobre todo en temas fiscales. Lo que le interesa al Fondo Monetario Internacional es lo que ellos llaman la estabilidad fiscal. Es decir, que
los gastos del Estado sean reducidos. Vamos a ponerlo así rápidamente. Ahora, la reducción de los gastos del Estado tienen que ver sobre todo con la, como siempre, digamos, por un lado, con la intervención del Estado en aspectos productivos, sobre todo en el área petrolera. Se plantea, por ejemplo, una auditoría sobre las empresas petroleras estatales, lo que en abstracto puede sonar muy bien, pero que muy probablemente esconde elementos de búsqueda de privatizaciones o de reducir la inversión de Petroecuador para dejar más campo abierto a las empresas petroleras. Por otro lado, lo que llaman la contención de sueldos y salarios, es decir, poner techos a los salarios que paga el Estado. Esto tiene impactos sobre la economía en general. Por lo común, nosotros hablamos de salarios mínimos en las economías comunes y corrientes, ¿no? Claro. Entonces, el salario mínimo, el salario básico unificado, que se llama acá actualmente. Pero poner techos salariales implica ir pasando a una política de salarios máximos, haciendo entender que las principales desigualdades en la sociedad se viven con los salarios de empleados públicos. Y si bien hay empleados públicos que tienen ingresos altos, por ahí se han dado unos ejemplos, habría que esperar que, digamos, los confirmen y muestren los... muestren, pues, realmente si es así. Por ejemplo, se habla de $13,000 mensuales que en algunas empresas públicas, lo que evidentemente para una situación como la ecuatoriana es bastante alto, pero en cambio eso deja de lado el hecho de que en realidad las disparidades en ingresos se dan sobre todo con la empresa privada, según datos que se pueden encontrar en el SRI y según datos que ha publicado el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central. Hay ingresos que superan los $300,000 al mes. Entonces, esto nos distorsiona cuando nos enfocan exclusivamente en los salarios del sector público, nos distorsiona la realidad social. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que si se impone una contención de salarios en el sector público, eso a su vez va a estimular una contención de salarios en el sector privado. Lo que va a traer una mayor precarización del trabajo en general. Mario, a ver, entonces quiero entenderlo y quiero que nuestra audiencia nos entienda esto. El riesgo o los riesgos que enfrenta el Ecuador al recurrir a un préstamo del Fondo Monetario Internacional, que muchos dirán, sí, qué bien, o sea, son $4,000 millones que vendrán para dinamizar la economía del país y todo esto. Al recurrir a estos préstamos con el FMI en términos de soberanía económica y política, ¿hay riesgo de afectación? Lo que pasa es que la política económica pasa a estar regido por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, realmente es el fondo el que tiene la soberanía de la política económica. Y se puede decir que esto es con la anuencia de los gobiernos de los países latinoamericanos como el Ecuador, lo que es verdad, porque quienes gobiernan en nuestros países mantienen la misma orientación de política económica que el Fondo Monetario Internacional. Entonces, es como que si hubiera, vamos a decir, una suerte de clase política globalizada que piensa y actúa en función de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado, en elementos, como le digo, que ya se han ido dando,
que es, por ejemplo, las reformas tributarias, ¿no? El aumento del IVA al 15% fue evidentemente un detalle de buena voluntad que el gobierno de Noboa le presentó al Fondo Monetario Internacional para obtener este crédito. Pero por otro lado, lo que es bueno saber es que buena parte del crédito va a destinarse a pagar créditos que todavía están pendientes, es decir, no es dinero que va a ingresar a la economía ecuatoriana para dinamizarla, sino que se trata de dinero que va a entrar y va a salir para pagar deudas que el Ecuador tiene pendientes. Entonces se dice que algunos analistas señalan que hasta un 80% de la primera cuota de $1.000 millones se va a ir al pago de deuda que se tiene con acreedores internacionales, entre ellos el propio Fondo Monetario Internacional. Imagínense, hacen un crédito para pagar otro crédito que tenían, entiendo, del gobierno anterior. Así es. Terrible. Terrible. Ahora, Mario, ¿cuáles son las alternativas que podría considerar Ecuador para satisfacer sus necesidades financieras sin recurrir al Fondo Monetario Internacional y evitar las posibles repercusiones negativas que ahora estamos analizando? Bueno, otro elemento que sería bueno que tomemos en cuenta es que la propia economía ecuatoriana ha venido experimentando, por llamarlo suavemente, rendimientos bastante mediocres en cuanto a su desempeño. En 2021, el Producto Interno Bruto alcanzó un crecimiento de 4,2%, pero teniendo en cuenta que ese 4,2% se explica más bien por el efecto rebote de la caída que hubo durante la pandemia. Es decir, que no logró recuperar ni siquiera la caída de la pandemia del COVID-19. Al año siguiente, 2022, el Producto Interno Bruto crece solamente a 2,9% y en el 2023 a 2,4%, es decir, seguimos bajando. Y el propio Fondo Monetario Internacional estima que el crecimiento en 2024 será de apenas 1,8%. Es decir, que nosotros tenemos un problema que tiene que ver más bien con el debilitamiento de la economía ecuatoriana en general, que evidentemente no se va a resolver a través de un crédito con el Fondo Monetario Internacional en las condiciones estas que estamos viendo, y sobre todo con políticas fiscalistas que contienen el gasto del Estado. Además, es bueno saber que la deuda pública ecuatoriana se ha ido incrementando. Deuda pública incluye la deuda interna y la deuda externa, ¿no? Se calcula que en la actualidad el Ecuador tiene una deuda pública de $60.000 millones, 47.000 millones de los cuales son deuda externa y 13.000 son deuda interna, por ejemplo, la deuda con el IES, ¿no? Correcto. Y por otro lado, que la tasa de interés promedio que nos cobran las multilaterales, entre ellas el Fondo Monetario Internacional, ha ido subiendo constantemente, ¿no? Pasando de 1,9% anual en 2021 a 5,52% en 2023, ¿no? Como la economía ecuatoriana tiene este rendimiento decreciente, este rendimiento muy débil, los analistas estiman que se va a continuar requiriendo el respaldo de la deuda pública, que podría seguir creciendo, digamos, bastante más allá de los 60.000 millones que es en la actualidad. Entonces hay un conjunto de elementos que se deben tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo enfrentar esto? A mí me parece que lo fundamental es con políticas que estimulen la producción, porque es la producción la que está de capa caída en el Ecuador. Y dentro de la producción y de la economía en general, políticas que vengan a favorecer lo que en la Constitución ecuatoriana se llama la economía popular y solidaria, ¿no? Porque estos pequeños
emprendimientos económicos, estos pequeños negocios, que van por un lado cooperativas, por otro lado las propias comunidades, por otro lado la tienda de la esquina, digamos, o pequeñas artesanías, pequeños emprendimientos de cualquier tipo, son los que más empleo generan en la economía ecuatoriana el día de hoy. Entonces, si es que hay un debilitamiento de estas pequeñas economías, esto incide también en un empeoramiento de la situación de posibilidades de enfrentar la vida de una gran mayoría de la población que depende económicamente de estos pequeños negocios. Por supuesto, Mario, pero bueno, es utópico pensar en eso cuando las políticas públicas, o no se han creado políticas públicas para fortalecer este tipo de economías. Economías que, si bien es cierto, usted lo asegura acertadamente, que promueve el ámbito laboral en el país, pero no hay políticas públicas, no hay dinero por parte del Estado ecuatoriano a través de créditos blandos, podría ser incluso con zonas francas incluso, pero no hay este apoyo a los pequeños productores. ¿Cómo se pueden desarrollar estas economías? Exactamente, el problema es eso, lo que significa que se deben modificar esas políticas públicas, porque uno de los graves problemas que tienen los pequeños negocios de la economía popular y solidaria es, por ejemplo, la comercialización, ¿no? Claro, entonces, lo que se produce, por ejemplo, en el campo, ¿no? Porque en gran parte de esta economía se encuentra en el sector rural, en el sector agrario. Gran parte de esa producción tiene dificultades de salir al mercado por temas de transporte o por temas de establecimiento de circuitos comerciales, que en esto el Estado podría intervenir para respaldar a este tipo de economías, como se había hecho en algunas épocas muy anteriores. Yo recuerdo en la década de 1970 el gobierno de Rodríguez Lara, que estableció políticas de comercialización. Si bien en esa época estaban centradas en el Estado, ahora podrían estar centradas en las economías populares y solidarias. Como usted mencionaba acertadamente, el tema de líneas de créditos blandos, es decir, con bajos intereses para los pequeños negocios, porque los intereses se comen muy buena parte de los rendimientos que pueden obtener los negocios pequeños. Entonces se requiere un conjunto de políticas que vayan en un sentido distinto al que se ha impuesto en estos últimos años. Por supuesto, Mario, y esto sin duda alguna no le interesa para nada al Fondo Monetario Internacional, porque las condiciones del Fondo Monetario Internacional, que además vienen con letras muy pequeñas, que no se conoce, que la población desconoce por completo, ha sido así. Ahora, yo le quiero consultar, Mario, ¿cuáles son esos antecedentes de los programas de ajustes estructural del Fondo Monetario Internacional en otros países? Porque Ecuador no es el único que ha tenido que recurrir a esta multilateral para tener dinero. En otros países de la región, ¿y qué lecciones se puede extraerse de ellos para la situación actual del Ecuador? Bueno, las llamadas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que son las imposiciones que ellos impulsan en las famosas cartas de intención y los programas de estabilización, han venido siendo muy parecidas en todas partes. El Fondo Monetario tiene una única línea política en todo el mundo, sobre todo para los países dependientes, subdesarrollados como el Ecuador y los de América Latina en general. Entonces, no son políticas que toman en cuenta las condiciones específicas de cada país, sino que lo único que toman en cuenta es lo que ellos llaman esta salud fiscal, es decir, que las cuentas estatales estén, vamos a decir, al día, pero centrando el tema nuevamente de las cuentas estatales en el tema de gastos e ingresos y
erróneamente ubicando en gastos aquellos que pueden ser inversiones. Por ejemplo, la inversión social y la inversión productiva son también tomadas como gasto, y entonces esto infla artificialmente lo que se entiende comúnmente como gasto. Entonces ellos lo que tratan de hacer en todas partes es reducir el gasto estatal, reducir la inversión pública. El efecto de esto se ha visto en el Ecuador en el periodo entre 1981 y 2005, que tuvimos este tipo de políticas, y en el resto de América Latina igual, por las mismas fechas, es que el Estado comienza a desentenderse de los servicios públicos, fundamentalmente la educación y la salud. Fíjese usted que en el último tiempo han estado saliendo quejas y denuncias tanto de parte de personal médico de hospitales públicos como de parte de pacientes, que indican que en las entidades públicas de salud ya no existe, por ejemplo, el stock suficiente de medicamentos, lo cual implica que la atención para la salud de la población que tiene que acudir a las instituciones de salud pública se ve afectada, y por lo tanto se afecta la salud y se afecta la vida y se afecta la economía de gran parte de la población. Y también el debilitamiento de la atención a la educación. Nosotros tuvimos, recordarán ustedes, en el periodo neoliberal anterior, que cada vez que empezaban clases en el sector fiscal, las clases empezaban un poquito más tarde porque los vidrios de las aulas estaban rotas, porque los pupitres estaban bastante inutilizados, porque existían goteras en los techos de las escuelas y de las aulas, o porque el ministerio no había pagado el servicio de luz y de agua al municipio y a las empresas eléctricas. Entonces nosotros ya tenemos una experiencia de qué ocurre, no es la primera vez que se implanta este tipo de medidas. Clarísimo. Y adicionalmente se busca incrementar la recaudación de ingresos por parte del Estado. Por eso son las reformas tributarias y el incremento del IVA al 15%. Pero lo curioso en este campo es que mientras se incrementa el IVA, que es un impuesto para toda la población y que proporcionalmente afecta más a los sectores más pobres, porque un incremento de 3% para alguien que gana $50,000 o $100,000 al mes en realidad no importa mucho, pero para alguien que recibe el ingreso mínimo o un poco más o un poco menos, porque buena parte de la población trabajadora recibe menos que el salario mínimo unificado, sí implica un golpe a su economía. Entonces, mientras se incrementa este tipo de impuestos, se aprueban exenciones, reducciones y perdones de impuestos, de deudas, de intereses, ¿no es cierto?, para los grandes deudores. Entonces hay un trato que es bastante inequitativo, ¿no?, que tiende a favorecer a los grandes capitales en sus relaciones con los deberes que tiene con el Estado, que se les reduce pues lo que deben pagar, y en cambio se incrementa lo que la población en general debe pagar, ¿no? Y esto es generalizado. Y usted recordará cómo cuando se estaba discutiendo esto del aumento del IVA al 15%, entre paréntesis, digamos que la resolución de la Asamblea fue subir al 13 y eventualmente al 15, pero el gobierno resolvió subir directamente al 15 sin establecer un periodo durante el cual se mantendría ese 15%, lo que da a entender que eso se va a mantener de aquí en adelante. Y economistas que siguen la línea del Fondo Monetario Internacional ya señalaban
que no deberíamos preocuparnos tanto de que aquí suba al 15%, porque en otras partes de América Latina, como Colombia, Perú o la Argentina, se encuentra a 19 o 21%, porque justamente la manera como el Estado deja de recaudar fondos que debería recaudar desde los grandes capitales, incrementa la presión sobre la población en general a través de este tipo de impuestos. De hecho que sí. Mario, yo le quiero agradecer muchísimo por contarnos esto, hacer este análisis que lo hemos escuchado con mucha atención y nada, habrá más espacios para seguir hablando sobre el tema, compartiendo con la población lo que se conoce acerca de estos créditos del Fondo Monetario Internacional, la deuda que tiene Ecuador con esta multilateral y los efectos negativos que podrían tener y que ya se sienten en la economía ecuatoriana. Mario Unda, muchas gracias por estar acá. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hasta una próxima ocasión. Sí, hasta una próxima. Sí, realmente este es un tema que preocupa muchísimo. En la sociedad ecuatoriana deberíamos estar muy alertas ante este tema, porque en la solicitud de crédito al Fondo Monetario Internacional, FMI, Ecuador debe considerar varios aspectos que son críticos desde mi punto de vista. En primer lugar, el Fondo Monetario Internacional siempre, escúchelo bien, siempre establece condiciones estrictas y con letras que ni siquiera con lupa se ve para otorgar los créditos, para otorgarnos préstamos, que a menudo implican políticas de austeridad, recortes en el gasto público y reformas estructurales del país. Estas medidas pueden tener efectos negativos significativos en la población, como el aumento del desempleo, por ejemplo, la reducción de los subsidios sociales y el empobrecimiento y el empeoramiento de las condiciones de vida de sectores más vulnerables, de sectores más desatendidos. Además, la dependencia de créditos al Fondo Monetario Internacional puede llevarnos a una mayor deuda externa y comprometer la soberanía económica del país. Ecuador podría enfrentar dificultades para cumplir con el pago, como ya lo hemos visto en años anteriores, en meses anteriores, y estar sujeto a las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional, lo que limitaría su capacidad para tomar decisiones económicas autónomas y responder a las necesidades internas del país. Históricamente, los programas de ajustes estructurales promovidos por el Fondo Monetario Internacional han sido criticados por sus impuestos o por su impacto negativo, quiero decir, en el desarrollo social y económico del país. ¿Sí? Estos programas a menudo han exacerbado la desigualdad que ha generado protestas sociales debido a los recortes de los servicios básicos que tanto merecen la población dentro del territorio nacional. En conclusión, la solicitud de un crédito al Fondo Monetario Internacional tiene serias implicaciones para el Ecuador, señoras y señores, afectando negativamente a la población y su economía. Es por ello que es importantísimo, es esencial, es urgente que el gobierno considere este tipo de acuerdos antes de comprometerse con ellos. Pero no, al gobierno de Daniel Noboa no le interesa esto. Le interesa tener dinero con qué poder cubrir una deuda, tener dinero con qué poder cubrir sus grandes intereses o los grandes intereses de quienes le rodean, pero no las verdaderas necesidades de la población ecuatoriana. Para nada le interesa esto. A este gobierno de derecha lo único que le interesa es el dinero a costa del sufrimiento de nuestro pueblo. Damas y caballeros, no es más por hoy. Gracias por la gentileza. Nos vemos y escuchamos el día de mañana. La palabra tiene poder. Y aquí en la radio, la voz de la Confeniae, la mantenemos viva, la mantenemos viva, la mantenemos viva. Radio La Voz de la Confeniae, 99.1 FM, presentó La Voz Amazónica. La Voz Amazónica. La Voz Amazónica.